Gloria a Dios. Señor me los bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Con la escuela bíblica. Vamos con la lección número 15. Esta tarde damos gracias al Señor por este privilegio tan lindo que nos concede. Y gracias al Señor porque nuevas son cada mañana. Vive Jehová Dios. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para dar gracias al Señor por este día tan lindo que nos ha concedido y poder llevar a cabo una vez más la palabra del Señor, porque eso es lo que tenemos sed, ¿verdad? De oír palabra del Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día. Amantísimo Padre Santo, Dios eterno, Dios real, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, para darte gloria, para darte honra que solamente tú te mereces. Gracias, mi buen Jesús, porque nuevas son cada mañana. Gracias, Padre, en esta hora te presento, Señor, tu preciosa palabra, Señor. Oh, poderoso Jesús, danos entendimiento y sabiduría al escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, toma control de todo lo que se haga siempre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido que tomes control de cada situación en estos días, mi Dios amado. Te presento de una forma especial a mi amado pastor, a cada uno de mis hermanos en la fe, cada una de las damas, caballeros, jóvenes y niños. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, a no mirar a la diestra ni siniestra, sino a buscar tu rostro cada día más, Señor. Todas estas cosas te las pido, mi Dios, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en la lección número 15. Tenemos un tema hoy precioso, un tema que yo sé que va a ser de mucha ayuda para los que estemos oyendo de este mensaje, de esta escuela bíblica. Tenemos el estudio número 15 y tenemos el tema Esperanza en medio de la adversidad. Esperanza en medio de la adversidad. Tenemos esperanza, ¿verdad? En estos tiempos, pidiéndole siempre al Señor que Él toma dominio, el control de toda situación. Tenemos un pensamiento central que nos dice: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. El texto áureo nos dice: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Eso se encuentra en el capítulo 3, el versículo 16 del libro de Joel. Los profetas menores, ¿verdad? Uno de los profetas menores. Tenemos como objetivo saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio de Joel. Aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Y, por último, determinar vivir más cerca de Dios. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Vive Jesús. Tenemos en la enseñanza y nos dice: Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. En la introducción dice: el profeta Joel se valió de una calamitosa situación producida por una invasión de langostas para tratar de convencer a la nación de la realidad espiritual en que se encontraba. Es bueno, ¿verdad?, leer todos los capítulos del libro de Joel. El primer capítulo habla de esta desolación. La plaga de langostas había arrasado los campos al extremo de que todo se miraba desértico. Toda clase de árboles frutales y de sombra habían sido destruidos, ¿verdad?, por las langostas. Los sembradíos habían sufrido la misma suerte, con el agravante de que los hombres y las bestias sufrían las extremas consecuencias de la devastación.
Para Joel esta calamidad no era accidental. Dios le había enviado como castigo por sus pecados. Los profetas bíblicos, principalmente los del Antiguo Testamento, creían tanto en la soberanía de Dios, esto es, en el control absoluto que tiene de todas las cosas, que para ellos no había ningún suceso circunstancial en la vida del pueblo de Dios. Si gozaban de prosperidad, era porque obedecían a Dios. Si eventos calamitosos causaban ruina y miseria, lo consideraban como una represión por causa de sus pecados. No era dejado al azar nada, ¿verdad? Nada era dejado al azar, vive Jesús. O él tenía otra preocupación superior a la producida por las plagas de langostas, la que expresa en el capítulo 2, del verso 1 al 11, ¿verdad? Del libro de Joel. Dice: la inminente invasión del país por un ejército enemigo que traería más desgracias que las causadas por las langostas. En otras palabras, la plaga que había asolado al país era una advertencia de algo mucho más grave que se avecinaba, ¿verdad? Era solamente una advertencia, porque lo que venía era entonces peor aún. Mientras que las langostas habían destruido la vegetación, causando hambre, el ejército invasor entraría en las ciudades y a las casas causando muerte. En medio de estos dos puntos de referencia, la plaga de langostas que ya había llegado y el ejército invasor que se avecinaba, Joel ofrece un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza era si el pueblo se volvía a Dios, si el pueblo regresaba de nuevo a Dios. De así hacerlo, Dios corregiría los estragos causados por las langostas y también les daría protección contra el enemigo que se avecinara. Esto era si el pueblo regresaba nuevamente, ¿verdad? Para regresar nuevamente tenía que venir arrepentido nuevamente a Dios. En Joel resaltan dos temas sobresalientes, que es la adversidad y la esperanza. Bendito Dios. Vamos a ver lo que quiere decir entonces este término de adversidad. Podemos ver en la enseñanza nuevamente, ¿verdad? Dice: Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? En la persona. En la definición de adversidad dice: sufrir un suceso desfavorable, situación desventurada en que se halla una persona. Aquí les traje unos versículos de la Biblia, como en Proverbios 24:10 dice: si flaqueas en día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. En Proverbios 12:21 nos dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán llenos de mal. En Eclesiastés nos dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Vive Jesús. Antes de comenzar con las partes de los versículos, vamos un poquito a hablar concerniente al profeta Joel. Nos dice que el profeta Joel era de Judá y muy poco conocido acerca de él. No se conoce mucho acerca de él, pero nos dice que su nombre significa Jehová es Dios. Su papá se llamaba Petuel y nos dice que el mensaje de este profeta está enfocado en una misma dirección. Viene el día de Jehová, día de tinieblas y oscuridad, grande y espantoso. Joel describe lo dramático del momento presente, una terrible plaga de langosta. En el verso 12 y el 13
Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vive Jesús. Dice, debe ser con todo el corazón, ¿verdad? Ese es el otro título para los versos 12 y 13. Debe ser con todo el corazón. Como ya se inició, la nación se encontraba en medio de dos serios problemas: la devastación causada por la plaga de langosta y la invasión inminente de un ejército enemigo. Y nos tiene aquí una pregunta, dice, ¿qué hacer frente a esto? ¿Resignarse ante la desolación pasada y la futura? Y dice, no. Lo que el pueblo tenía que hacer era volverse a Dios. Por toda la Biblia se encuentra la declaración de Dios, de que Dios, cuando hay arrepentimiento, corrige las secuelas dejadas por el pecado y que protege de las calamidades futuras. Gloria a Dios. Dice, la nación se encontraba en medio de dos serios problemas: la devastación causada por la plaga de langosta y la invasión de un ejército enemigo. La plaga que había asolado al país era una advertencia de algo mucho más grave que venía. Arrepentimiento de Israel traería liberación y bendiciones futuras. Eso era lo que iba a traer, ¿verdad? Si había arrepentimiento, iba a traer liberación y iba a traer bendiciones futuras. En los versos 12 y 13 seguimos, ¿verdad?, hablando. Dice, Dios no se deleita en el juicio, en el sentido de que no disfruta con nuestro dolor o sufrimiento. Lo que busca son corazones que lo escuchen, que se vuelvan a Él y así abrir las puertas y derramar sus bendiciones en nuestras vidas. Como nos dice en 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, entonces Él derramará bendición. Dice, esta es la razón por la cual Dios permite muchas veces que toda clase de dificultades y situaciones sucedan en la vida de las personas y aún en la historia de las naciones, como en este caso sucede con su pueblo Israel. La palabra de Dios nos dice que Dios al hijo que ama disciplina, ¿verdad? Cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Respecto a la plaga de langosta, cuyos efectos todavía estaban sufriendo, les dice que Dios restauraría la condición actual por abundancia y bendición. Pero eso se encuentra en los versos mucho más adelante, ¿verdad? Que son los versos 24 y 25. Dice, lo que el pueblo tenía que hacer era volverse a Dios. Y esto nos vuelve la palabrita, ¿verdad? Tenía que haber arrepentimiento, tenía que haberse arrepentido. Había esperanza, pero la condición era volverse a Dios. Esa era la única esperanza de ellos, volverse a Dios, regresar a Dios. Vive Jesús. Aquí también nos dice, de manera que había esperanza, pero con la condición de que se volviesen a Dios de todo corazón. El verso 12 habla de 4 características de la conversión a Dios: con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. La demanda con todo el corazón habla de sinceridad. Según la Biblia, aquello que se hace con todo el corazón es lo que se hace sin hipocresía y sin falsedad. Vive Jesús. Indica también intensidad y fervor. Quien se vuelve a Dios debe hacerlo de una manera apasionada y transparente. Por eso en el gran mandamiento dado a Israel,
en Deuteronomio, se indica amar a Dios con todo el corazón. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quien desee ver sus males corregidos y protección contra la adversidad, necesita en primer lugar encontrarse con Dios, como nos dice Mateo 6:33, mas buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Bendito Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Vamos a seguir por aquí. Dice, el Señor está dispuesto a perdonar a su pueblo. Solo hay una condición: arrepentimiento genuino y conversión a Él. Perdonará a su pueblo, dice Joé. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Dice, perdonará a su pueblo. Recordemos este verso 13. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le duele, ¿verdad? Cuando le fallamos, a Dios le duele. Dice que se duele del castigo. A Dios le duele porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vive Jesús, aleluya. Como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios. Vamos a seguir por aquí. En el verso 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aleluya, lo hace con una pregunta. Dice, porque Dios es misericordioso. El llamado al arrepentimiento no tendría caso si Dios no ofreciera algo. Venir a Dios para salir con las manos vacías no es enseñanza bíblica. Santo eres Jesús. Y aquí da un ejemplo, ¿verdad?, del hijo pródigo. Dice, regresó a su padre, sabía que además de perdón le esperaba la restauración, y esta fue mayor de lo anticipado. Dice, su padre no solo corrió hacia él, se echó sobre su cuello y le besó con ternura, sino que además le vistió calzado, puso anillo en su dedo y ordenó que hubiera fiesta. Qué lindo, ¿verdad? El padre vio a su hijo que venía arrepentido y él dijo, hagamos una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora vive Jesús. Así Él se pone contento con nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos y nos convertimos. Qué alegría, porque dice que hay más alegría en el cielo por un alma que se convierte. Bendito Dios, aleluya. Y aquí volviendo a la historia del hijo pródigo, cuando él llegó, hubo regocijo de parte de su papá. Nosotros fuimos también rescatados, ¿verdad? Cuando estábamos en delitos y pecados. Pero qué lindo, fuimos rescatados con nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a sus caminos, ¿verdad? Cuando nos convertimos, esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre no fue en vano, aleluya, porque lo hizo por ti, por mí. Gloria a Dios, aleluya. Dice, estábamos en delitos y pecados, estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos. Pero ahora Dios nos ha dado vida y vida en abundante. Tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor, aleluya, poderoso Jesús. Dice, cuando Moisés subió al Sinaí, otro ejemplo, ¿verdad? Para recibir la ley, escuchó las palabras, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿verdad? El Señor perdona todo eso. Santo Jesús, aleluya. Pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero de todo corazón.
Dice, por supuesto, Dios es así con aquellos que se vuelven a Él con toda el alma. Jeremías el profeta llorón presenció la invasión que trajo la desolación a la nación, pero sabía que a pesar del grave castigo que Dios le había infligido por causa de su rebeldía, había esperanza porque Jehová es un Dios misericordioso, que mucho lo dice, ¿verdad? Porque Él es misericordioso, Él es grande, grande en misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, bendito Jesús, aleluya. Grande es su fidelidad. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lamentaciones. Poderoso. Las palabras, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? El verso 14. No indican duda, sino certeza. Joel no cuestiona la misericordia de Dios. Se vale de una pregunta literaria para afirmar que Dios desiste del castigo y lo reemplaza con bendición cuando su pueblo se arrepiente de sus pecados. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que el Señor los echa a lo más profundo de la mar. Vive Jesús porque Él no se acuerda. Dice, obsérvese en este versículo que Joel afirma dos cosas respecto a Dios en respuesta a la conversión. No lleva a cabo el castigo que había determinado aplicar y lo sustituye con bendición. Una cosa sería que Dios simplemente no castigara cuando la persona se arrepiente y otra que reemplace el castigo con bendición. Y esto último es lo que afirma el profeta. Hay en los versículos 12 al 14 un juego intencional de parte del autor con las palabras convertidos y volverá. Aquí dicen los versos 12 y 13, Joel utiliza la palabra convertidos 2 veces. Y luego en el 14 usa volverá. Esto es cuando el pueblo se vuelve a Dios. Dios se vuelve a su pueblo. La base para volverse a Dios es el hecho de que Dios se volverá a los suyos. En otras palabras, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué nos tenemos que volver a Dios? Diría el pueblo, y Joel respondería, porque cuando ustedes lo hagan, Él se volverá a vosotros. ¿Ves? Si el pueblo se volvía a Dios, Dios se volvería de nuevo a ellos. Bendito Dios. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Vamos ahora al 15 y el 16. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión junto a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí en esta parte dice, con verdadera compunción. No está de más enumerar las 10 cosas que deberían hacer a fin de obtener misericordia de parte de Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar la asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar los niños, a los que maman, que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales y que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Dice, dramatismo de estos 10 puntos se pudiera prestar para creer que es un simple arreglo literario. Dice, cada una de las cosas que se indica deberían ser hechas no como un mero simbolismo, sino con la objetividad requerida. El sonido de la trompeta o del cuerno de carnero convocaba a una solemne reunión. De esa manera, era indicado, por ejemplo, el principio del sábado. Al oír ese sonido, ellos debían suspender todas las actividades para ocuparse únicamente en aquello para lo cual el pueblo era convocado. La proclamación nacional de ayuno se hacía en momentos críticos en que la estabilidad y el futuro de la nación se encontraban de por medio. Por ejemplo, cuando el plan
perverso de Amán de aniquilar al pueblo judío estuvo a punto de llevarse a cabo, Esther pidió que todos se reunieran a ella en 3 días de ayuno, ¿verdad? En la historia de Esther, en el capítulo 4, que habla mucho de eso, que hicieron convocación y estuvieron 3 días de ayuno. Y ¿saben qué? Que en el libro de Esther es el único libro que no se menciona el nombre de Dios. Vive Jesús. Pero Dios estaba ahí con ellos. Cuando los moabitas y los amonitas atacaron a Judá, el rey Josafat convocó a toda la nación a ayuno y oración. Las palabras convocar asamblea conllevan un sentido de urgencia al convocarse al pueblo en asamblea. Se explicaba con mucha seriedad la causa por la cual se hacía. Además de exponerse la causa, se discutían las medidas a seguir para remediar la situación. La palabra iglesia que se usa en el Nuevo Testamento es la traducción del griego eclesia. Esta palabra se forma con el prefijo ek, fuera, y el verbo kaleo, llamar. De manera que iglesia viene siendo aquellos que han sido convocados fuera, siguiendo el uso que en el Antiguo Testamento tenía la palabra asamblea. Esto significa que una asamblea convocada en Israel no era un mero conglomerado de gente o una simple reunión de personas. No podía haber frivolidad. Vive Jesús. Y aquí con la palabrita, ¿verdad? Que dice iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros. Cada persona, ¿verdad? Que se congrega es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Vive Jesús. Aleluya. Y esto me llegó en mente porque habían puesto algo en la red y verdaderamente cómo el Señor se manifiesta, ¿verdad? Cómo el Señor nos ayuda a traer palabra de aliento, palabra para este tiempo que estamos pasando, estas situaciones. Y alguien escribió y lo que pude entender fue que el enemigo creía que iba a parar al pueblo de Dios con cerrar los edificios, ¿verdad? Pero se equivocó porque verdaderamente la iglesia somos nosotros. Y yo sé que en cada hogar cristiano algunos están haciendo el altar familiar, otros están cantando alabanzas al Señor, otros leyendo la palabra, otros estudiando. Vive Jesús. Qué alegría, ¿verdad? Qué gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor dice, está quieto que yo soy Jehová. Vive Jesús, aleluya, qué lindo, ¿verdad? No nos detiene, el enemigo no nos detiene. Vive Jesús, porque sabemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en este mundo. Es más grande que cualquier situación que venga, vive Jesús. Porque sabemos que en la palabra de Dios todos estos acontecimientos sucederán y otras cosas sucederán. Solamente tenemos que poner la mirada en el blanco, que es Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a seguir. Vive Jesús. Aleluya. Vamos con el verso 17. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues el oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Hace una pregunta. Dice aquí el verso 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos ofrecían sacrificio en el altar todos los días, pero había llegado el momento en que los trabajos rutinarios que los mantenían ocupados fueran suspendidos con el fin de llorar y pedir perdón a Dios. Esto me acuerda también a Nehemías, cuando estaba pidiendo perdón, ¿verdad? Por el pueblo, pero él decía, perdónanos. Hasta él mismo se incluía, ¿verdad? Él no decía, perdónanos a ellos, no, él decía, perdónanos, Señor. Aleluya. Dice, el lugar que se indica en este versículo
entre la entrada y el altar. Era donde ellos colocaban sus manos sobre los animales que serían sacrificados para luego degollarlos y ofrecerlos a Dios. Este diario servicio podía ser considerado como las actividades profesionales correspondientes a su ordenación. Pues bien, las mismas tenían que ser suspendidas porque algo más imperioso y urgente se tenía que hacer: llorar y pedir perdón. Vive Jesús, aleluya. Por eso que dice: Señor, si mi pueblo se humillare, vive Jesús. Cuando Salomón terminó de dedicar el templo, al momento de orar, descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. La gloria de Jehová llenó aquel sitio y los sacerdotes no pudieron cumplir con sus funciones porque la gloria de Jehová había alterado el programa habitual. Vive Jesús, aleluya. Nosotros podemos hacer muchos programas, ¿verdad? Pero es lo que diga el Señor. Dice: el mucho activismo de la iglesia y de una manera particular del cuerpo ministerial puede ser un indicio de la falta de humillación. La iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que muchas veces no tiene tiempo para la humillación, el arrepentimiento, la oración y el ayuno. Tanta falta que hace, ¿verdad? Vive Jesús. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, como en el caso de la dedicación del templo de Salomón, los programas humanos son modificados de una manera radical. Vive Jesús, aleluya. Vamos ahora con el verso 18 y 19, que dice: Dios perdonará y bendice. Dice: y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Gloria a Dios, aleluya. El 18 y el 19. Aquí nos dice: David pronunció una gran verdad evangélica cuando dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tú, oh Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos humillamos, Él no nos despreciará. Esto está en el Salmo 51 y el verso 17. Dice: la contrición sincera y la humillación delante de Dios son requisitos indispensables para el perdón, para los cuales no hay sustituto. Y vuelvo otra vez, ¿verdad? Con el tema, volvemos otra vez con el tema, porque todo trata aquí de arrepentimiento. Y siempre me llega a la mente siempre el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro negó al maestro, cuando Dios le dijo, ¿verdad? Y dice que Pedro lloró amargamente, porque el arrepentimiento de Pedro fue de lo más profundo de su corazón. Y después pudimos ver cómo todas las cosas lindas que Dios hizo a través de Pedro, ¿verdad? En el Pentecostés, cuántas personas se convirtieron de Jesús. Y tal vez podemos decir: pero ¿y por qué Pedro hizo todo eso? Y él negó al maestro, lo negó 3 veces. Pero fue que él se arrepintió. Y dice que él se arrepintió amargamente. Fue de lo más profundo de su corazón. Vive Jesús, aleluya. Dice: el Señor afirmó: el que se humilla será enaltecido. Y en Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero no solo el humillarse delante de Dios con sincera contrición es una gran verdad evangélica, sino también el perdón que Dios ofrece como resultado de la humillación. Únicamente en el Antiguo Testamento encontramos que se usan varias figuras para ilustrar el perdón de Dios y lo que conlleva. Se dice, por ejemplo, que Dios echa los pecados tras sus espaldas. Eso se encuentra en Isaías 38. Que sepulta las iniquidades en Miqueas. Que echa en lo profundo del mar los pecados. ¿Ves? Lo que le dije ahorita, gloria a Dios, está en Miqueas.
7:19, que no se acuerda más del pecado. Jeremías 31:34, y que el pecado lo hace más blanco que la nieve, como decía el rey, ¿verdad? Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Vive Jesús, aleluya, porque el Señor nos limpia. Antes teníamos ese corazón negro, ahora el Señor lo pone en corazón blanco, pero tiene que haber arrepentimiento, bendito Dios. Dice, por estos pasajes vistos, uno puede comprender que el perdón significa que el pecado, como una barrera entre la persona y Dios, es removido y por lo tanto la comunión es restaurada. Si hay pecado, no hay comunión con Dios. Si no hay pecado, hay unión con Dios. Bendito Dios. La persona que es perdonada experimenta una nueva relación de paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Ahora en el verso 19 hay 3 palabras en labios de Dios que se presentan para ser espiritualizadas. Dios promete, por causa del arrepentimiento de su pueblo, enviar pan, mosto y aceite. Ya se indicó que el mosto significa vino. El pan, el vino y el aceite se usan en las Escrituras como símbolo de bendiciones espirituales. Cristo dijo que Él es el pan verdadero que descendió del cielo, el pan de vida, y que todo aquel que come de Él no muere para siempre, ¿verdad? Cuando el Señor envió el pan al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Ellos comían, se saciaron, pero ellos morían. Pero este pan que comemos es de vida eterna. Dice, aquel que come de él no muere para siempre. También habló del vino nuevo. En las bodas de Canaán transformó el agua en un vino exquisito. En la cena del Señor se usa pan y vino, que representan no solo el cuerpo y la sangre del Señor, sino además una estrecha amistad. Cuando Abraham regresó de derrotar a los reyes confederados, Melquisedec salió a su encuentro y le ofreció pan y vino. El vino en la Biblia es símbolo de la alegría que Dios da, pero también de comunión. Por eso a la cena del Señor se le llama comunión. Pero además del pan y del vino que Dios ofrece dar en abundancia, promete aceite, y este es símbolo del Espíritu Santo. Todo esto nos indica que cuando hay arrepentimiento, vienen de Dios alimento espiritual por medio del pan de vida que es Cristo, alegría y la presencia del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, qué lindo, Señor. Vamos ahora, ya casi para conclusión, los versos 20 y 21. Dios justifica y capacita. 20 y 21. Y nos dice así. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Dice, los comentaristas de la Biblia están divididos respecto al significado del verso 20. Dice, algunos creen que se refiere al ejército invasor que se seguiría a la plaga de langosta, del cual se habla en el capítulo 2 del verso 1 al 11. Dice, otros afirman que es una referencia a la plaga de langostas. Esta había hecho estragos, pero todavía se encontraba en la nación reproduciéndose. Dice, en teología se enseña que hay 2 experiencias espirituales muy importantes, la justificación y el nuevo nacimiento. La primera tiene que ver con el perdón de los pecados, la absolución de toda culpa, y la segunda con una transformación interior que habilita al converso a no practicar el mal que solía hacer. La experiencia de la salvación no consiste solo en recibir perdón de Dios, sin experimentar un cambio radical. La justificación es una declaración forense que nos hace justos, pero además de ser
perdonados, somos regenerados y santificados. Dios comunica la nueva vida que orienta a la persona hacia un nuevo y diferente estilo de vida. ¿Qué hubiera sido de Israel si Dios lo hubiera perdonado, pero hubiese dejado la plaga de langosta y el ejército invasor? ¿De qué le serviría a la persona que Dios le perdone sus pecados, pero le deje todos sus vicios y aberraciones para que siga pecando? La palabra de Dios dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, bendito Dios. Dice, si los enemigos del cristiano no son destruidos, no puede haber victoria. Pasará lo que sucedió con el pueblo de Israel, que en la conquista de la tierra prometida perdonó la vida a ciertas tribus cananeas, permitiendo que moraran entre ellos, las cuales con el tiempo se convirtieron en una verdadera espina. Por lo tanto, no solamente los vicios y las aberraciones del pasado deben ser aniquilados, ya que Dios tiene cero de tolerancia hacia el pecado, sino también todo lo que roba la paz, miedo, ansiedad, mal temperamento y la actitud negativa hacia la vida. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Y dice también la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. En el resumen, ya para terminar, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Dice, el libro de Joel es uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento. Con una elegancia única, expone impresionantes contrastes entre las consecuencias devastadoras del pecado y la misericordia restauradora de Dios. El primer capítulo es la descripción de una impresionante desolación causada por una plaga de langostas. A esta le seguiría una invasión de un ejército enemigo que empeoraría la condición del país. Lo dramático del libro de Lo dramático del libro no hay que considerarlo como un simple estilo literario lleno de hipérboles, sino como la descripción real y concreta de la situación en que se encontraba la nación. También aquí dice una pregunta, dice, ¿qué hacer ante una situación tan dramática? Y la respuesta es con signo de exclamación, volverse a Dios. ¿Qué hacer ante una situación tan dramática? Volverse a Dios. Pero no siguiendo los mismos ejercicios espirituales rutinarios a los cuales estaban acostumbrados. Dice, en lugar de esto, era necesario que todo el país se volviese a Dios en oración, humillación, ayuno, quebrantamiento, arrepentimiento y ruego. Si hacían lo que Dios les pedía, Él prometía cambiar la situación de una manera radical. Esto nos me lleva seguida al capítulo 4 de Nínive, ¿verdad? Cuando Jonás fue a llevar la profecía, eso yo creo que está por aquí más adelante también, porque son profetas menores, que hicieron todo. Todos se humillaron, ayunaron, ¿verdad? Desde los más grandes al más pequeños. Y hubo humillación. Y entonces el Señor no destruyó esa ciudad. Vive Jesús. Yo creo que eso está por aquí en una de las lecciones. Que este libro de Jonás es tremendo. Me encanta, me encanta. Dice, Él prometía cambiar la situación de una manera radical. Los perdonaría, destruiría a sus enemigos y les daría una abundancia nunca antes vista. La iglesia debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. La única manera de ver cambios rotundos para bien es haciendo lo que el profeta en nombre de Dios le dijo a su pueblo que hiciese. Vive Jesús. Esto es para nosotros, la iglesia. Dice, la iglesia debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. Todos esos libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es lo mismo, es para nosotros también. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Vive Jesús. Por tanto, esos libros son para nosotros. Gloria a Dios. Dice también
En muchos sitios de la América Latina se habla de grandes avivamientos porque hay grandes concentraciones y concurridos conciertos que entretienen al pueblo, pero los países siguen peor en criminalidad, corrupción y vicio. Hará falta un verdadero arrepentimiento. Lo voy a volver a decir esto. En muchos sitios de la América Latina se habla de grandes avivamientos porque hay grandes concentraciones y concurridos conciertos que entretienen al pueblo. Pero los países siguen peor en criminalidad, corrupción y vicio. ¿Hará falta un verdadero arrepentimiento? ¿Hará falta un verdadero arrepentimiento? Con eso terminamos la clase de hoy. Hará falta un verdadero arrepentimiento. El Señor me los bendiga. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque terminamos la lección número 15. Primero Dios, la semana que viene comenzamos con la lección número 16. Y Señor me los bendiga a todos. Extraño mucho a mis hermanos de Damasco, mis hermanos en la fe. Pero siempre que puedan, vamos a hacer llamadas unos a los otros y seguir orando los unos por los otros. Y recordando siempre, ¿verdad? Esperando en el Señor que podamos estar todos de nuevo en la escuela dominical Vive Jesús para aprender la palabra de Dios. Vámonos con este corito. Ven a la escuela, ven a la escuela, ven a la escuela dominical para aprender la palabra de la Iglesia de Dios Pentecostal. Ven a la escuela, ven a la escuela, ven a la escuela dominical para aprender la palabra de la Iglesia de Dios Pentecostal. Amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.